No pinta bien la cosa, chicos. No pinta nada bien la cosa. Nos vamos a ir a trabajar. Pero no pinta bien esto. No pinta nada bien. De ninguna de las maneras. Que mira por la ventana. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Es el frutero. Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. ¿Qué cojones quién es? So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. Vale, sí. Ya sé qué rancho The morning es. seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess Vaya I'm just pedazo lucky. de casa, eh. Y yo estoy aquí, ¿sabes? Con mi camiseta de policía encima, madre mía. Es que vaya por donde vaya para ser malo, tío. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Yo tampoco, yo tampoco. Jack, I know about the $500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready.
Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kenrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we En la understand guerra que each se other avecina. quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father Está como destroyed una that puta psychopath cabra. gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? La A cesta de fruit fruta. basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I ¿Qué? understand you, Hostia, Jack. estoy un poco perdido ya. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Hostia, estoy un poco perdido a veces, ¿eh? Joder. Me llevan al trabajo, ¿no? Porque si no he traído el coche. Otra visita. Like I said, it's a whole new No. life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar contra San. Me apetece. Ya jugaremos otra partida tomando otras decisiones. Tell him it's Boyd. Creo que se me ha ido de las manos esto, ¿eh? No quiero este. O sea, os diría que creo que se me ha ido totalmente de las manos, ¿eh? Ya no sé ni qué estoy haciendo. Ya estoy ayudando. Tendré que ayudar a la mafia porque es la que en un principio me ayuda a mí, pero bueno, me da pena. Joder, qué vergüenza, tío. Ha suspendido todos sus exámenes. Vamos a ver asuntos. Comisaría. Turno A, sigue jodida la cosa, ¿no? Vamos con los agentes. Aquí tenemos 6. Llévate a los suelos. Cuatro agentes y los suan, no me jodas.
No puedo. No tengo gente, tío. Tenía que haber mandado... No la voy a poder coger. Ah, hombre, pero no me pasa nada. No, ahí ya está, tío. Creo que da tiempo a llegar, Juraría que sí, pero tampoco tenemos claro. Sí, creo que sí. Vamos a las 4. Además, todos han suspendido, tío. Una sola persona, ¿sabes? Si ya pasa algo con una sola persona. Bueno, en un principio es una sola persona, que es el problema, ¿sabes? Que no sabemos nada. Voy a la comisaría por el mero hecho de que es que necesito ganarme más posición, más gente que trabaje. Menos mal que estaba aquí. Bueno, el día de hoy parece que ha ido bastante bien. O sea, también te digo que hay días de mierda y hoy parece que ha ido bastante bien, que no es ninguna tontería. Es que estoy aquí flipando que mañana tengo un programa muy serio. Solo tengo 4 agentes, voy a tener que meter alguno. No se puede meter al final del día como por eso. Si no los días del turno A es que lo estoy pasando muy mal con los días del turno A. Tendría que haber combinado bien a las personitas que están. Es más. ¿Qué coño era, tío? Terrorismo. Por ejemplo, te iba a decir en asuntos, en la comisaría, vamos a ver. Por ejemplo, a Kochi la podemos mandar al turno A. Y nos podemos traer, por ejemplo, a esta al turno B. Dejamos 2 de 300. Y yo creo que estaría bastante bien. Hombre, hoy creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿sabes? O sea, hoy ha estado bastante bien. No, es que me lo van a matar al soplón, lo tengo clarísimo, tío. Al soplón hay que ponerle un puto inútil de estos. Seguro, seguro, seguro. Si no me lo van a matar. Hombre, el día ha sido bueno. Entonces el turno... Le vamos a decir, por ejemplo, a Purdy que ordenar que se venga mañana. Por lo menos un par de días, ¿sabes? Por si acaso. Por el mero hecho de que no, ¿sabes? No es por ejemplo, hoy no venía a trabajar. Además no venía a trabajar hoy. No venía a trabajar hoy. Ah, bueno, claro.
Venga, vete. Sí. Porque va borracho y la última vez que iba borracho alguien se me mató. Entonces paso de que alguien más se me mate. Don't you leave me here. Don't you leave me here. Esto es una vergüenza, son malísimos, tío. If you must go, sweet mama, please leave a dime for Ya, pero ¿me vais a dar algo qué? Desgracioso. 410A in progress. rooster crow. And the hen ran around. She said if you want my Realmente es que en este turno, si no llego a traer a nadie, me quedo con 3, Menos mal, macho. Por ejemplo, ahora el ayudante le podría decir que para mañana se lleve una barbacoa a esos dos. Porque se van a quedar sin pilas. Los han necesitan ayuda. No vine a ayudarles. I'm Alabama bound. Alabama bound. Es que no tengo. I followed Vamos a ver. you round from town to town. Joder, voy a tener que I'm quitar. Alabama bound. Pero bueno, Don't vamos a you mandar. leave me. Ah, que están, claro, no trabaja hoy. Oh, tengo mucha gente. Y ahorita está poniéndose el despedido. Están todos en casa, tío, los de este turno. Claro, es que no puedo mandar a nadie. En ese caso, ahí está. Por cierto, antes de salir, rapidito voy a pensar algo. ¿Qué narices sigue apareciendo? Investigaciones. Sí, en ese caso sí, mete otro aquí. Mientras no haya problemas, luego decide mete aquí a nuestro. Que a nuestro ya está en casa, entonces me quedo aquí a caer un rato. Esto no puedo, no tengo investigadores, tío. Que me la suda. Voy contra los Suns ahora. Ya verás cuando juegue le hago. Bueno, esto a lo mejor sí le puede ser un cable. En plan, o mandar a alguien, ¿sabes? O sea, aunque no lo haga del todo bien, 410 in progress. masacre. Van 3 agentes y los swap para allá. Vamos a testar los dos. 410. Bien. Buah, de lujo. Voy a echarles un cable. Aunque no debería, pero les voy a echar un cable. 910C in progress. Uf, ¿cuánto? 22 segundos.
Me da miedo mandar solo a esos 3, No me va a dar tiempo, voy a tener que enviarles, Bueno, puedo mandar 4, es verdad, que vienen 2. Y si acaso piden refuerzos, pues ya junto a los 2. 311A in progress. Si necesitan refuerzos, mando esos 2, si no, los mando directamente allí. We've got a situation here. Nine testing complete. ¡Ojo! ¡Qué grandes! Hostia, pues esa misión yo me he cagado, ¿sabes? Yo cuando... Ahora mandamos un par de ellos aquí. Vamos a mandar a estos 2 que son muy buenos. No se han encontrado fotogramas, no se han encontrado fotogramas. Van para allá 2. Hostia, este turno si lo conseguimos sacar así, la verdad es que está súper bien, Porque creo que hemos completado todo, incluso hemos ayudado a Vargas también. Un pello con fuga. Ya, no he podido. Lo siento mucho. 311A complete. Perfecto, tío, y otro que conseguimos. Ha sido un buen día este, ha sido un buen día. Ojo. Vale, o sea, tengo que ayudar, pero sin... El turno B está todo bien. Vamos a decirle que venga mañana. Tío. Joder, qué cosas tiene el juego, tío. La señora mayor, esta la yaya, esta... Venga, vamos a escuchar nuevo disco. Debería pedirle la plaza de una gente, tío. In progress. Es más, se me está ocurriendo una bonita cosa. Detectives, quitarlos de aquí. Dejar solo a este. Y que vayan aquí investigando.
Voy a intentar cerrar un caso rápido. Si el ayuntamiento lo pide, tengo que hacerlo. Eso sí lo tengo claro. Mientras si el ayuntamiento me lo pide, lo tengo que hacer. Por cojones. 12 complete. Bien. 10, sumamos un par de minutillos. No voy a ayudar a los de momento, no tengo ninguna necesidad. Es jodido porque tienes que estar todo el rato pensando en tener armas, en tener a alguien, vale. Vale, esperamos a que lleguen y matamos a los cuatro por allá. Vamos a ver. A lo mejor, bueno, manda 3, ¿sabes? A lo mejor piden nuevos refuerzos. Vaya, habrá que duplicar turnos otra vez. No, hay que retirar eso. Es que no puedo, tampoco me puedo meter allí. 511 in progress. Si hubiese podido llevar a los SWAT. Va, imposible, tú. No sé saber dónde cojones están, tío. No puedo atender el tiroteo. Solo puedo mandar a uno. No tengo más. 1210 in progress. 511 complete. A ellos. No va a salir bien, pero bueno. Es lo que hay. Tampoco hay mucho más. Sí, pues joder, necesito. No tengo agentes. ¿Cómo van a necesitar si no tengo agentes? ¿Me lo puedes explicar tú? 1210 complete. Una puta falsa alarma. Me cago en tu puta madre. No hay nuevos fotogramas y no hay nuevos fotogramas. Pues nada. Parece que de las misiones estas vuelven todos, ¿sabes? En plan... No sé, es un poco raro, pero vuelven todos. No sé cómo hacer que... O sea, tengo algún lío. Tengo algún pequeño marrón ahí. Galones, me voy a esperar otro turno. Aquí hay 3 con galones, está bastante bien. Vamos a iniciar ya. Han vuelto ya todos, ¿no? Vale, bueno, da igual, pongo este.
Pero si no me han dado más plazas, ¿cómo cojones voy a contratar? La mitad sean mujeres. Magnífico. Magnífico, magnífico. Magnífico, magnífico, magnífico. Pero bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Como un primer vistazo al juego y demás está muy bien. Y la siguiente serie ya la voy a hacer viendo un poquito cómo funciona bien el juego. Así que no os preocupéis que vamos a tener This is the Police para rato.